Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión y el drama se dan la mano. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a sumergirnos en el episodio 13 de Amor y Poder Turco, una entrega que, como dice el título, les robará el corazón. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, les invito a que se suscriban al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, análisis detallados y, por supuesto, los momentos más impactantes de sus series turcas favoritas. Hagan clic en ese botón rojo y únanse a nuestra creciente comunidad de adictos al drama turco. Bien, sin más preámbulos, adentrémonos en el episodio 13 de Amor y Poder Turco. Si lo han visto sabrán que es un torbellino de emociones. Si no, agárrense fuerte. Vamos a desglosar los momentos clave, a analizar las decisiones de los personajes y a predecir lo que podría pasar a continuación. Este episodio se centra en las consecuencias directas de las revelaciones del episodio anterior. Recuerden que la verdad sobre el pasado de y su conexión con finalmente salió a la luz. Y como era de esperar, esto ha provocado un terremoto en la relación de I. La tensión es palpable desde el principio. Está visiblemente dolida y confundida. La confianza que depositó en se ha visto quebrantada. Vemos escenas desgarradoras donde ella se debate entre el amor que siente y la decepción que la consume. La actuación de es simplemente magistral, transmitiendo a la perfección la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. La cámara se centra en sus ojos llenos de lágrimas, en su respiración entrecortada, en cada pequeño gesto que revela el torbellino interno que la consume. Se nota que ha confiado ciegamente, que ha entregado su corazón sin reservas, y ahora se enfrenta a la posibilidad de que todo haya sido una mentira. Por su parte intenta desesperadamente explicar su versión de la historia. Lo vemos arrepentido, buscando la forma de enmendar su error. Él argumenta que ocultó la verdad para protegerla, para evitar que se viera involucrada en un conflicto peligroso. Sin embargo, sus justificaciones parecen no ser suficientes para quien se siente traicionada por la falta de honestidad. La defensa de es débil, se nota que él mismo no está seguro de haber tomado la decisión correcta. Su mirada suplicante, sus manos temblorosas, todo delata su remordimiento y su temor a perder a la mujer que ama. La química entre los dos protagonistas es innegable, incluso en medio de la tormenta. Hay escenas cargadas de intensidad emocional, donde las miradas y los gestos hablan más que las palabras. Podemos sentir el dolor y la frustración de ambos personajes, atrapados en una situación que parece no tener solución fácil. Un silencio sepulcral inunda la habitación, roto solo por sus respiraciones agitadas y el ocasional sollozo. Cada roce accidental, cada mirada fugaz, intensifica la sensación de pérdida y arrepentimiento. Se percibe que a pesar del dolor, el amor sigue presente, un fuego latente que lucha por no extinguirse bajo el peso de la decepción. Pero el drama no se limita a la relación principal. Aprovecha la situación para sembrar aún más discordia. Su objetivo es claro: separar a I para poder manipular a y utilizarlo en sus planes. La astucia y la maldad de este personaje son realmente impresionantes, y nos hacen odiarlo. Sus maquinaciones son sutiles, pero efectivas. Utiliza información privilegiada, rumores y mentiras bien elaboradas para envenenar la mente de y socavar la confianza que aún pueda quedar en. Su sonrisa sarcástica y su mirada calculadora revelan su naturaleza despiadada y su determinación para lograr sus objetivos, sin importar a quien tenga que lastimar en el camino. Un giro inesperado ocurre cuando decide intervenir. Este personaje, hasta ahora había permanecido en un segundo plano, revela información crucial que podría cambiar el rumbo de la historia. No quiero darles demasiados spoilers, pero digamos que esta revelación pone en duda la versión de y abre una pequeña puerta a la reconciliación entre I. La aparición repentina de es como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Su testimonio inesperado desestabiliza el plan de y siembra la duda en la mente de. Esta revelación no solo afecta la relación entre los protagonistas, sino que también arroja luz sobre los verdaderos motivos de y su despiadada ambición. Sin embargo, esta esperanza es efímera. Justo cuando parece que las cosas podrían mejorar, una nueva amenaza surge para complicar aún más la situación. Entra en escena, trayendo consigo un peligro inminente que pone en riesgo la vida de. La llegada de marca un punto de inflexión en la trama. Su presencia imponente y su mirada amenazante anuncian un peligro inminente. Su relación con es compleja y ambigua, lo que añade una capa extra de intriga a la historia.
Sus verdaderas intenciones son desconocidas, pero está claro que su aparición complicará aún más la vida de los protagonistas. La acción se intensifica en los últimos minutos del episodio. Vemos persecuciones, enfrentamientos y momentos de gran tensión. Se enfrenta a un dilema moral, debe elegir entre proteger o seguir las órdenes de. Su decisión tendrá consecuencias trascendentales para todos los involucrados. La adrenalina corre por las venas mientras se enfrenta a una encrucijada. Su lealtad es puesta a prueba, y debe tomar una decisión que definirá su futuro y el de las personas que ama. La presión es abrumadora, y el tiempo se agota. Cada segundo cuenta mientras lucha por encontrar la respuesta correcta. El episodio termina con un cliffhanger que nos deja con el corazón en la boca. Se encuentra en una situación de extremo peligro, y no sabemos si llegará a tiempo para salvarla. La incertidumbre es total, y nos obliga a esperar con ansias el próximo episodio. La imagen final es impactante, dejando al espectador con una sensación de angustia e incertidumbre. El destino depende de un hilo, y la posibilidad de perderla es aterradora. La espera hasta el próximo episodio se convierte en una tortura, llena de preguntas y especulaciones. Más allá del drama romántico y la acción trepidante, Amor y Poder Turco también aborda temas importantes como la lealtad, la traición, el poder y la redención. Los personajes no son perfectos, cometen errores y tienen que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Esto los hace más humanos y cercanos a nosotros, los espectadores. La serie no se limita a entretener, sino que también invita a la reflexión sobre temas universales que nos afectan a todos. La complejidad de los personajes y sus conflictos internos los hacen más reales y creíbles. Sus decisiones, a pesar de ser a veces cuestionables, nos muestran la fragilidad de la condición humana y la lucha constante entre el bien y el mal. La serie también destaca por su excelente producción, su cuidada fotografía y su banda sonora envolvente. Cada detalle está pensado para crear una atmósfera de intriga y suspense que nos mantiene enganchados desde el principio hasta el final. Los paisajes de Estambul, las lujosas mansiones, el vestuario impecable, todo contribuye a crear un mundo visualmente atractivo y cautivador. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados, complementa a la perfección las emociones de los personajes y la intensidad de la trama. La dirección artística es impecable, creando una experiencia inmersiva que transporta al espectador al corazón de la historia. Además, la serie profundiza en las intrigas políticas y empresariales, mostrando el lado oscuro del poder y la corrupción. La lucha por el control y la ambición desmedida son elementos clave que impulsan la trama y añaden una dimensión adicional a la historia. Las alianzas inesperadas, las traiciones constantes y los juegos de poder mantienen al espectador en vilo, sin saber quién es realmente confiable y quién está dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. Este aspecto de la serie la diferencia de otras telenovelas turcas y la convierte en una propuesta más sofisticada y atractiva para un público más amplio. La evolución de los personajes a lo largo de la serie es otro aspecto destacable. Al principio una joven inocente y vulnerable, se transforma en una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a los desafíos que le presenta la vida. Atormentado por su pasado y dividido entre el deber y el amor, lucha por encontrar su propio camino y redimirse de sus errores. Estos cambios en la personalidad de los personajes los hacen más interesantes y complejos, permitiendo al espectador conectar con ellos a un nivel más profundo. La serie también explora las relaciones familiares, mostrando tanto los lazos de amor y lealtad como los conflictos y las rivalidades. Las dinámicas familiares son complejas y a menudo disfuncionales, pero también reflejan la importancia de la familia en la cultura turca. Las madres sobreprotectoras, los padres autoritarios, los hermanos envidiosos, todos estos arquetipos están presentes en la serie, pero también se les da una dimensión humana que los hace más comprensibles y cercanos al espectador. Ahora bien, después de este análisis en profundidad, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el episodio 13? ¿Creen que perdonará a? ¿Qué papel jugará en el futuro de la historia? ¿Logrará derrotar a? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y predicciones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Para concluir, el episodio 13 de Amor y Poder Turco es una montaña rusa de emociones que nos mantiene al borde del asiento. Las revelaciones, las traiciones y los giros inesperados hacen de este episodio una entrega imperdible para todos los fans de la serie.
La actuación de los actores es sobresaliente, la producción es impecable y la trama es adictiva. En resumen, un episodio que te robará el corazón. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden encontrar más contenido sobre sus series turcas favoritas en nuestro canal. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre el episodio 13 de Amor y Poder Turco. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hasta la próxima, y que el amor y el poder turco los acompañen. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.